Buenas tardes, señoritas, confírmenme por favor el audio. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? O sea, gracias, se escucha. Avanzamos, bueno, continuamos con el tema de múltiples pilas y colas. Bueno, voy a compartir toda la pantalla, por favor. Bien, ya estoy con la pantalla. Un poco repasando la clase, hemos visto al manejo de un conjunto de pilas, un conjunto de colas a través de las mismas estructuras. ¿Eso qué significa? De que con las mismas pilas, las mismas colas, podemos manejar elementos que también pueden ser pilas, pueden ser colas. Entonces decíamos, por ejemplo, esta es una pila de colas. Cada cola es un elemento que vamos a manejar dentro de la pila. Y por tanto, por el criterio pila, esta estructura, el último elemento, en este caso es el último elemento, es el que puede salir de la estructura pila. Entonces, aquí hay que manejar el criterio de estructura para poder manejar al conjunto de colas en este caso, porque aquí hay un conjunto de colas almacenado en una pila. Entonces, por el criterio pila, el último que ha entrado es el que puede salir. Este elemento puede salir, podemos procesar, podemos resguardar. Entonces, de esa manera se van manejando a los elementos, bueno, que son estructuras. O sea, estos elementos van ingresando así de forma completa o van saliendo de forma completa. Entonces, en este caso, toda la cola es la que sale y la que puede entrar también. Ahora, en el intermedio, o sea, cuando extraemos, aquí, cuando la estructura, elemento cola está solito, y aquí podemos ya procesar a esta estructura bajo su criterio. Primero en entrar, primero en salir. Entonces aquí procesamos sus elementos, realizamos todo lo que queramos y luego volvemos otra vez a la estructura. Esa es la característica de estas pilas de colas, pilas de pilas, bueno, lo que hemos visto el día lunes. Bueno, tenemos a las colas también, donde podemos tener pilas y podemos tener también colas, o sea, manejando así como elementos en la estructura. Ahora dice, estas pilas y estas colas de colas, o sea, manejan estos elementos que es otra estructura como un todo, o sea, como un objeto. Van saliendo, o sea, yo no puedo sacar de aquí del medio los elementos de las colitas chiquititas. No se puede extraer porque el criterio de toda la estructura cola es el primero que está, es el primero que puede salir. O sea, si queremos hacer algo con los elementos, tenemos que sacar. Y una vez que extraigamos, recién podemos procesar los elementos de esta estructura.
Mientras no se extraiga dentro, o sea, no podemos procesar. O sea, para poder manejar los elementos hay que sacarlos necesariamente. Así como en el despliegue, o sea, quiero desplegar, o sea, no puedo yo desplegar ahí dentro de la misma cola. Tengo que sacar, mostrar, guardar, sacar, mostrar, guardar. Entonces, lo mismo ocurre, o sea, a estos elementos se los trata así como elementos objeto que van a ser procesados posteriormente y bajo el criterio estos elementos van saliendo o van ingresando. Entonces, los elementos que son pilas o colas se van procesando dentro de estas estructuras viendo el criterio, o sea, extrayendo el elemento o adicionando el elemento. Ahora, también tenemos lo que son el manejo de un conjunto de pilas colas a través de vectores. Pero ahora, ¿cuál va a ser el criterio de manejar y controlar estas pilas? Dice, tenemos un vector con una capacidad que nosotros vamos a definir, donde podemos almacenar objetos pila. Y estas pilas pueden almacenar elementos dentro del vector. Bueno, eso en 121 hemos visto. Un vector que contiene objetos. Bueno, en este caso los objetos que contiene son pilas. Ahora, ¿cuál es el criterio aquí? El criterio para esta estructura, o sea, es no sacar toda la pila. Eso hemos visto en la pila de pilas o cola de pilas. Aquí dice, lo que vamos a hacer es administrar un conjunto de pilas en sus elementos, sin sacar, adicionar pilas completas. Tenemos una puerta. Bien, ¿cuál es la idea entonces? Dice, por ejemplo, tenemos aquí, en este ejemplito, tengo un vector, bueno, que puede tener una capacidad de 100, de 50 celdas. Esto al definir se establece. Ahora, cierta cantidad de pilas, o sea, del vector, almacenan nuestros elementos. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a ir colocando. Voy a colocar estos elementos en la primera pila. ¿Qué estoy haciendo? Estoy almacenando elementos en cada pila. No estoy introduciendo toda una pila. Bueno, hasta ahí espero que se haya observado, o sea, lo que se ha hecho. Las pilas ya estaban en el vector. O sea, como ya teníamos las pilas ahí en el vector, lo que se ha hecho es ir colocando elementos en las pilas. Pero se ha ido almacenando solamente los elementos en las pilas. No se ha llegado a colocar toda una pila. O sea, esto no existe aquí. O sea, colocar una pila dentro de la múltiple pila. Eso no hay. Lo que hacemos es manejar elementos en las pilitas que tenemos definidas dentro del conjunto. Entonces, ¿qué es este tipo de múltiple pila? O sea, es un vector de pilas. Es un conjunto de celdas que va a almacenar un conjunto de pilas donde nosotros lo que vamos a hacer es manejar los elementos de estas pilas sin manejar toda la pila. Entonces, ¿qué procesos tenemos? Para poder administrar un conjunto de pilas en un vector, primero tenemos que saber cuántas pilas tenemos. Un n. En este caso, en este ejemplo, tengo 5 pilas. Por tanto, dice, como tengo 5 pilas, bueno, en estas 5 pilas yo voy manejando mis elementos. Colocar un elemento en la pila 3. Coloco un elemento en esa pila. Al colocar un elemento en la pila 1, entonces coloco un elemento en la pila 1. Pero ahí observamos que las pilas ya están definidas. Lo que se está haciendo es manejar los elementos de estas estructuras.
Es como tener un conjunto de vasitos, o sea, y estos vasitos, o sea, no vamos a sacar, introducir todos los vasos, sino solo vamos a ir manejando sus elementos, sin manejar toda la pila. Bien, para esto se define un conjunto de procesos que me va a permitir manejar este vector, el vector de pilas, que se establece a partir del concepto de la misma estructura pila. Aquí voy a un poquito ampliar para observar. Bien, todos ya conocemos a una pila. Estas pilitas, bueno, que son elementos dentro del vector, bueno, es una estructura. En este caso está representado por esta clase. Una pila, bueno, no ponemos en cuenta ahí pila num, es para el ejemplo que vamos a desarrollar. Una pila que tiene una capacidad, el vector que va a almacenar los elementos, el tope que controla la estructura, métodos para controlar una pilita, para verificar si está vacía, si está llena, etc. Esto ya conocemos. Ahora, la múltiple pila, porque en este caso es este vector de pilas, pues se define, dice, como un vector. Un n para saber cuántas pilas tengo, cuántas pilas voy a controlar dentro de este vector. Para esto es este atributo np, número de pilas. En este caso, ese n o ese np es 5. Tengo 5 pilas para poder manejar. Tenemos un constructor, dice, el constructor, así como estos constructores, dice, cumple la tarea de inicializar, en este caso, un conjunto de pilas vacías. Siempre a inicio, cuando tengamos a la múltiple pila, vamos a iniciar en vacíos, así como al principio teníamos esta múltiple pila sin elementos, así. Todo el conjunto de pilas vacías. O sea, tenemos un conjunto de celdas con pilas vacías. Esa es la tarea de este constructor. Ahora, este get y este set para este np me permite controlar el n, para saber cuántas pilas tenemos. O sea, en este caso, este get np me daría 5 porque tengo aquí 5 pilas. Por ahí voy a eliminar una de estas, entonces este set np me puede permitir actualizar el n, o el np del conjunto de pilas. El método es vacía, que dice, es vacía, y para poder verificar si alguna de estas pilas está vacía, no podemos verificar simultáneamente si las pilas están vacías, eso no existe. Podemos alguna pila está vacía. Para verificar esa alguna, dice, hay un parámetro I. Este parámetro I me dice qué pila, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿cuál? La iésima. De una, o sea, la iésima pila podemos ver si está vacía. Entonces, este valor I, o sea, lo que me hace es identificar a una determinada pila. En este caso, si este I fuese 4, entonces lo que estaríamos haciendo es verificar de esta múltiple pila, o sea, de este conjunto de pilas, si esta pila I está vacía. Es llena, lo mismo. Identificada la pila del conjunto, verificamos si esa pila está llena. Número de elementos I. Yo también, este método me dice si del conjunto la iésima pila está llena, bueno, el número de elementos. Adicionar. Cuando vamos a adicionar, ahora, dice, vamos a adicionar un elemento en la iésima pila. O sea, para poder hacer este proceso de adicionar, yo tengo que identificar una de las pilas donde quiero adicionar. Pero, como les dije, no podemos colocar toda una pila ni sacar toda una pila.
vamos a manejar los elementos. Entonces, yo quiero adicionar este elemento, pero ¿dónde? ¿Dónde quiero adicionar? Pues no puedo adicionar a todas, o sea, tengo que identificar una pila. En la iésima, ahí voy a adicionar. O de la iésima voy a eliminar, o sea, de esta pila voy a sacar un elemento. Entonces, los métodos, ahora estos métodos de la múltiple pila van trabajando en alguna pila del conjunto, no en todas de forma simultánea. Siempre vamos a identificar a una pila para poder procesar. Entonces, este llenar, por ejemplo, dice llenar IN. Vamos a llenar la iésima pila con N elementos. Bueno, suponiendo que tengo, bueno, esta es la pila 4, la pila I. Quiero llenar con 2 elementos. En la iésima lleno 2. 1, 2. Entonces, desataré este primer llenar. Este otro llenar lo que va a hacer es lo que hace rato hicimos. O sea, todas las pilas estaban vacías, entonces vamos a empezar a llenar una por una. En la pila 1, en la pila 2, en la 3, en la 4. Las N pilas del conjunto. Eso es lo que va a hacer este llenado. El mostrar muestro una pilita, o sea, yo identifico qué pila y solo esa pilita se va a llegar a desplegar. El mostrar sin parámetros muestra todas las pilas. El vaciar, bueno, dice, si yo tengo una pilita externa fuera, esta pilita puede tener elementos, suponiendo que estos son sus elementos. Y esta es la pilita Z. Esta pilita Z podemos vaciar. Esta pilita no está dentro del conjunto. Esta pilita es una pilita suelta. Entonces, como esta es una pilita suelta externa, puede tener datos. Y esos datos podemos necesitar vaciar a alguna de estas. No puedo vaciar a todas. A una tengo que vaciar. O sea, el vaciado se hace de pila en pila. Entonces, esta pila Z, yo puedo vaciar, por ejemplo, en la pila I. Entonces, le digo, en esta pila I, vacíe esta pila. Entonces, empezamos el vaciado. Eso es el vaciado en la pila I, en la pila iésima del conjunto, de una pila Z que es externa a este conjunto. Y este otro, bueno, que el vaciar dice IJ, entre ellas. Por ahí necesito, para esta pila 2 quiero vaciar a la pila 3, por ejemplo, o la 2 quiero vaciar a la 5. De una de las pilas del conjunto puedo vaciar a otra dentro del mismo conjunto. Entonces, ahí ahora un poquito observamos, a diferencia de lo que hemos dicho el lunes. Vamos a tener un conjunto de pilas o de colas donde vamos a manejar sus elementos de esas pilas. Estas pilas ahora se encuentran dentro de un vector y a través de las posiciones de una determinada posición podemos manejar a esa pila. Ese es ahora el objetivo. Entonces, nuevamente, a diferencia de lo que hemos hecho, o lo que hemos hecho el día lunes, o sea, teníamos en este caso una cola de colas, no puedo yo procesar aquí dentro los elementos que pudiera haber. Para poder manejar esos elementos tengo que sacar. Y una vez que tengo ya en este caso la colita, aquí puedo procesar. Y luego puedo volver a adicionar. Pero aquí, se observan, se maneja toda la estructura. Salen y entran las estructuras de forma completa. Lo mismo ocurre aquí. O sea, tengo una pila de colas, entonces para poder manejar estas colas y sus elementos tengo que sacar. No puedo procesar ahí por el criterio, en este caso, de la estructura pila. Entonces aquí sí podemos ir sacando
toda la pila, procesamos esta colita, podemos adicionar, pero ahí el conjunto, en este caso de colas, estas colas, se van procesando bajo el criterio de la estructura pila, o sea, el último sale, tengo la pila, ahora puedo procesar. En cambio ahora no, en cambio ahora dice, yo tengo un conjunto de pilas, no puedo sacar ya estas pilitas. Lo que sí puedo sacar son sus elementos, los elementos que puedo ir procesando. En un principio les decía toda la múltiple pila se crea vacía. O sea, nuestro estado inicial, o sea, es un conjunto de pilas vacía. Pero ¿cómo definimos este conjunto de pilas? O sea, todo depende mucho de la definición que hagamos. Dice, en este caso, por ejemplo, aquí en esta definición dice, este vector tiene una capacidad, dice, de 30. ¿Qué significa? Que yo tengo 30 celdas disponibles para poder procesar o para poder trabajar como conjunto de pilas. Pero si seguimos observando, en el vector tenemos la posición 0, pero fíjense, aquí yo no estoy usando la posición 0. Ahora, si ustedes quieren, pueden usar, porque no hay problema. Estoy usando desde la posición 1. Entonces, desde la posición 1, posición 2, etcétera, la última celda es la número 29. Entonces, dice, el constructor va a crear, dice, esta múltiple pila con ya estas pilitas vacías, todas vacías. Esa va a ser la primera tarea del constructor, crear el conjunto de pilas vacías. Aún todavía sin definir cuántas tengo, todas se van a crear vacías. Ahora, ¿cuánto voy a usar? Eso va a depender mucho. O sea, si yo quiero usar 5, bueno, tengo la opción del set para definir que voy a manejar 5, porque este n me dice cuántos elementos tengo para manejar y para administrar de las celdas definidas. Entonces, ya este set es una alternativa y tenemos el método llenar. Este llenar, que me va a permitir definir cuántas pilas voy a llenar y voy a llenar esas pilas. Esa es ahora la idea. La idea es tener ese conjunto de pilas e ir manejando los elementos en las pilas. Ya no manejando toda la pila como en el día lunes se ha hecho. Bien, entonces ahora veamos la parte del CO2. Bien, de forma general, entonces, dice, bueno, tenemos una múltiple pila establecido como un vector de pilas. Bueno, a veces se le da el nombre de multipila. Eso, como resumiendo, sintetizando. A veces manejamos también como un conjunto de pilas. Ahora, los nombres podemos darle cualesquiera, pero la idea es entender que tenemos un vector cuyas celdas almacenan pilas que bajo el constructor van a estar vacías. Y en estas pilas podemos manejar los elementos sin sacar ni introducir pilas completas. O sea, es tener ese conjunto de pilas, esas n pilas, y vamos manejando los elementos en las n pilas. Lo mismo ocurre con las colas. Por aquí también tenemos una múltiple cola de colas simples. O sea, es un vector que va a tener un conjunto de colas. Ahí tenemos la cola 1, la cola 2, etc. Podemos tener una múltiple cola de colas circulares. Ahí tenemos a la cola, bueno, ahí están sus elementos, cola 1, cola 2, etcétera, hasta n colas. Pero aquí, bueno, este no es el límite. Se supone que cuando definimos el vector, aquí atrás puede haber celdas.
de las n, podemos tener más celdas. Si yo he definido 30, entonces tengo hasta la celda 29. Pero de las 29 yo tengo n que voy a llegar a controlar, como el manejo de vectores, pero manejando un conjunto de estructuras dentro del vector. Bien, entonces considerando, dice, una pila de números, ahora veamos ya el ejemplo específico y la implementación de esta estructura. Sea, dice, un conjunto de pilas. Estas pilas almacenan números dentro de un vector. Entonces ahí la pila 1, bueno, almacena esos elementos, la pila 2, etc. Podemos tener n pilas, dependerá de la definición que hagamos al cargar nuestras pilas, el conjunto de pilas. Para poder definir en su diagrama de clases, primero debemos definir a la estructura pila. En este caso es esta. La pila de números que tiene sus atributos y todos sus métodos. Y luego tenemos a la múltiple pila. La múltiple pila que va a almacenar estas pilas. Y por ahí tenemos también sus métodos. Ahora, esta clase ya no implementamos porque ya hemos visto varias veces. Vamos a hacer esta implementación de la múltiple pila. Sí, entonces, la múltiple pila que tiene como atributos, bueno, así como un vector común y corriente, un vector que han manejado en 111, es igualito a la definición, pero solo la definición. Un n para saber cuántas pilas vamos a tener. Entonces indicamos un np, que es un numerito, la cantidad de pilas que vamos a manejar. Y un vector que va a almacenar a las pilas. Bueno, ese vector ahí está definido como un vector de 30. Bueno, tomando en cuenta nuestra definición es, la pila va a tener 30 celdas, empezando desde la 0 hasta la 29. Por fines didácticos estamos manejando desde la celda 1, pero si ustedes quieren manejar desde la celda 0, pueden hacerlo, libres. Public los métodos. Les decía, vamos a definir el constructor, como todos los constructores de las estructuras. Este constructor dice lo que tiene que hacer es inicializar la multipila con las pilas vacías. O sea, tiene que hacer que en las celdas del vector se tenga ya pilas, pero todas las pilas tienen que estar vacías. Para esto, bueno, hacemos un for desde la celda 1. Ahora, si ustedes quieren, pueden empezar desde la celda 0, les decía, hasta la última celda, o sea, en este caso, hasta la 29, por la dimensión que se le ha dado. Cada una de estas celdas, cada que subí, va a ser instanciada en pilas vacías. Lo que significa que desde el constructor de la pila de números creamos pilas vacías en cada celda de este vector. Y está, o sea, el constructor ya está cumpliendo su tarea de instanciar pilas vacías en las celdas para poder manejar elementos. Bien, ahora tenemos, para poder controlar este NP, tenemos el get y el set. El get NP que hace, bueno, simplemente un return del NP. El set NP inicializa el NP
valor. Bueno, el set, get set no necesita explicación. A partir de ahí, fíjense, ya vienen estos métodos. Es vacía, para poder controlar, o sea, y eso también hay que entender, y para eso se recomienda, dibújense, háganse un dibujito de la estructura. Todos los métodos para poder procesar los elementos va a identificar una estructura. O sea, ¿eso qué significa? De que a momento de realizar un proceso, cualquiera de estos procesos, no podemos hacerlo de forma simultánea en todas. Tenemos n pilas, una podemos controlar en un momento dado, no todos al mismo tiempo. Unita podemos controlar. Por eso aquí este parámetro i, que me identifica a una. Solo en esta, en la iésima pila, o sea, quiero hacer algo. O sea, quiero procesar sus elementos, quiero sacar, adicionar, quiero hacer algo. En este caso es vacía, quiero ver si está vacía, es solo esta pilita. Al mismo tiempo no puedo verificar todos. Solo esta verifico. Este i puede ser cualquiera. O sea, por ahí es la pila 2, entonces. Solo esa pila verifico si está vacía. Para eso es ese parámetro i. Identifica una pila para poder realizar algo en esa pila. Veamos nuestro método, cómo va a ser. Bien. Bueno, bajaremos abajo. Es vacía. Para esto dice, vamos a recibir un parámetro, un i, que identifica la posición de la pila que quiero procesar. Entonces, para esto dice, lo primero que hay que hacer es identificar a esa pila. ¿Quién es la pila? Dentro del conjunto, o sea, esa pila ocupa una posición en el vector. Tenemos n pilas. De las n pilas, i es una de ellas. Por decir, es esta la 2. Quiero verificar si esta pila está vacía. Por tanto, para verificar si esta pila está vacía, yo necesito su posición. Entonces, ese i es ese valor, es la posición de la pila. Entonces, nosotros identificamos a la pila. ¿Quién es esa pila? Dentro del vector, por P, indicamos su posición. Ya se ha identificado a la pila dentro del vector en la posición i. Entonces, esta es una pila. En esto por 121 sabemos. Y al almacenar un objeto dentro de la celda, esa celda ya es un objeto. Podemos manejar a ese objeto en la celda del vector. Entonces, como este ya es una pila, aplicamos métodos de pila. Y tenemos el método espacía. Pero este método es de una pila. Es de la pila i. Bueno, aquí vamos a colocar como comentario. Objeto.método. El objeto es este. Es una celda. ¿Pero qué es la celda? Es un objeto pila. Y el método de ese objeto. O sea, este método es el método que está en la pila. O sea, es este. Estamos verificando si la iésima pila está vacía. ¿Qué hace este método? Este método me devuelve un valor de verdad, el método de la verificación. Entonces, al verificar si esta pila está vacía, este método me va a devolver o true o false. Y ese resultado es lo que vamos a sacar como resultado de este método en la múltiple pila. Entonces hacemos un return de ese resultado. Retornamos la verificación en la iésima pila si está o no así.
Es llena. Pero es llena ¿qué? O sea, en la múltiple pila tengo que identificar qué pila. Para eso el parámetro I. Es llena, verificamos. Primero identificamos a la pila. Es la iésima pila dentro del vector. Para verificar si esta pila I está vacía, utilizamos su método. Este método que está definido en la clase pila de números, que me va a dar un resultado true o false. Y eso es lo que devolvemos. Estamos verificando si la iésima pila está llena. Esto que estoy colocando en rojito son métodos de una pila, de la clase pila de números. Como aquí ya tenemos identificado al objeto, podemos usar el método. Y ese va a ser el resultado de este método para saber si la iésima pila está o no llena. Luego, digamos, viene el método número de elementos. Para saber el número de elementos ¿de qué? De una pila. Para esto introducimos un dato y para identificar de qué pila igual identificamos a la pila I. Una vez que se identifica, determinamos el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene esa pila? Y este método, que es de la clase pila de números, me va a dar, o sea, y si recordamos, me devuelve el tope de esa pila. Me dice cuántos elementos hay. Ese resultado del número de elementos de la iésima pila es lo que necesitamos en este método. Por tanto, hacemos un return del número de elementos de la iésima pila. Bueno, ya tenemos ahí hasta el número de elementos. Adicionar. Podemos adicionar, pero no podemos adicionar toda una pila. Podemos adicionar un elemento. Para esto debemos indicar, vamos a ver, primero está el número. Indico el elemento y dónde, de acuerdo a lo que está definido aquí. ¿Qué elemento quiero adicionar y dónde voy a adicionar? Y es la iésima pila. Entonces, el método adicionar va a recibir el elemento que vamos a adicionar. Como es una múltipla de números, entonces recibimos un numerito. Donde, bueno, en una determinada pila, en la pila I. Entonces, para adicionar, primero siempre es identificar a la pila. Es la pila de subir, del conjunto de pilas. En esa pilita vamos a adicionar. Y ahí tenemos ya un método en la clase pila de números. Este método es propio de la clase pila de números. Pues como ya tenemos una pila de números, a esa pila vamos a adicionar ese elemento. Bueno, y el método verifica si está llena, y si estuviera llena ya no va a adicionar. O sea, dentro, o sea, cuando hemos implementado el método adicional de una pila, ya se hacía la verificación. O sea que aquí no es tan necesario volver a verificar. Eso es para adicionar. Simplemente adicionamos. El método eliminar. Para eliminar o sacar un elemento, estamos hablando de elementos, solo un elemento. Tenemos que identificar de dónde vamos a sacar. Para eso identificamos con el I a la pila de donde vamos a extraer el elemento. Si identificamos a la pila,
la pila que está en la posición Y del vector. Una vez que tengo identificado, le aplico el método que tenemos en pila de números. De esa pila voy a extraer un elemento. Y este método en pila de números ya igual está haciendo ya la verificación si no está vacía. Si no está vacía, va a sacar un elemento. Si está vacía, no va a sacar nada. Entonces, ese elemento que vaya a salir es lo que tenemos que devolver. ¿Qué significa? De que en la múltiple pila vamos a extraer un elemento, o sea, vamos a sacar, vamos a eliminar. ¿De dónde? De la iésima pila. Bueno, hasta ahí ya todos los métodos básicos ya está, o sea, pero todo en función a que es un vector y estamos administrando pilitas y sus elementos dentro de sus celdas. Ahora, ya el resto de los métodos. Quiero llenar, dice, en la miésima pila, en I quiero llenar en elementos. Identificamos una pilita donde vamos a llenar una cantidad. Primero identificamos a la pila. Es la pila I dentro del vector. Ya tenemos identificada la pila. Ahí vamos a llenar, dice, y ahí usamos el método que tenemos en pila de números. Vamos a llenar en elementos. Este es un método de la clase pila de números. Eso es para llenar una pilita, solo unita. Pero si yo quiero ya llenar un conjunto de pilas, vamos este otro método. Este método dice va a llenar n pilas. Realmente este necesitamos al principio. Dice, para llenar n pilas, pues imaginamos, quiero llenar 5 pilas. Entonces, primero tengo que llenar la pila 1, luego llenar la pila 2, luego llenar la pila 3. Lo que aquí hemos visto en el ejemplito. Tengo 5 pilas, quiero llenar. Entonces empiezo llenando la pila 1. ¿Cuántos elementos voy a llenar en la pila 1? Digo 3. Entonces se llena 3 elementos. Luego ahora paso a la segunda pila. ¿Cuántos elementos voy a llenar? Entonces lleno por decir 2. Paso a la siguiente pila. ¿Cuántos voy a colocar aquí? ¿Cuántos voy a llenar? Voy a llenar 4. Se llena ahí los 4. ¿Cuántos voy a llenar en la cuarta pila? Un hito. En la quinta voy a llenar con 3 elementos. Y está. Eso es lo que tiene que hacer ese proceso llenar. Indicar cuántas pilas va a llenar. O sea, decimos N5, entonces 5 pilas. Empezamos desde la primera. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno por uno empieza el llenado. De lo que se ha visto ahorita visualmente, eso es lo que tiene que hacer ese método. Entonces, lo primero, debemos definir el número de pilas de acuerdo a este parámetro. N. O sea, el número de pilas, que es el atributo definido en la clase, en la multipila, se establece con este n que me dice cuántas pilas voy a tener. Con un for, 1 hasta el número de pilas, vamos a empezar a llenar cada una de las pilas. Pero para llenar una pilita, solo unita, ya tenemos este método, llena una pilita. Pero para este método, para usar este método, ¿qué necesitamos? Posición ya tenemos. Y la pila 1, la pila 2, 3, 4, hasta el número de pilas. N, ¿qué es este N? Es la cantidad de elementos que vamos a llenar en la pilita. Entonces aquí nos falta ese valor. Aquí vamos a hacer la lectura de ese valor. ¿Cuántos elementos vamos a llenar en una pilita? Una vez que definamos este K, ahora ya podemos llamar a este método y decirle que en la iésima pila vamos a llenar esa cantidad de elementos. En este caso viene a ser K. Entonces llamamos
Decimos llenar en la pila I, K elementos. Este I es el I del contador, que significa que la primera vez va a llenar la pila 1 con esa cantidad de elementos. Luego será 2 con otra cantidad de elementos, luego 3, luego 4, etc. Entonces, dependerá de este valor K para saber cuántos elementos va a llenarse en cada pila. Bien, ese es el método llenar. Ese es el llenado ya de... Bien, vamos a mostrar ahora. Queremos mostrar una pilita, no todas. Yo le digo, para mostrar la iésima pila, tenemos que identificar en el vector la posición I. De la pila I, o sea, ya tenemos ya identificada la pila, podemos usar el método de la clase pila de números. Ese método ya está definido. O sea, identificada la pila, usamos su método para poder mostrar. Ahora queremos mostrar todas las pilas. Este mostrar, bueno, ya no va a recibir ningún parámetro. Se tienen que mostrar todos. Para mostrar todos dependerá del número de pilas que tengamos. Hacemos un for y desde 1 hasta np. Este puede ser igual al get np también. Lo mismo. Entonces, con el for vamos a hacer el despliegue. Para hacer el despliegue con el for ya me dice desde dónde. Desde la primera pila o desde la pila que está en la posición 1. Luego la posición 2 hasta la cantidad de pilas. ¿Qué queremos hacer? Mostrar. Mostrar cada pilita. Pero para mostrar una pilita ya tenemos este método. Pues simplemente le llamamos. Sería mostrar. Entonces ya tenemos el despliegue de las n pilas del conjunto de pilas. Luego los vaciados. El vaciar. Podemos vaciar, dice, en la posición I, o sea, en la iésima pila. Podemos vaciar una pila externa, o sea, una pila de números. Una pila que no está en el conjunto, está afuera. Es lo que les dije, o sea, es... Si yo tengo esta pilita que está fuera del grupo, del conjunto de pilas, si yo quiero vaciar esta pilita, esta pila Z, tengo que identificar dónde. Bueno, quiero vaciar aquí a la pila 2. Esta tarea de vaciar todos sus elementos de Z, pero en la iésima pila. En una de las pilas donde vaciamos. Entonces dice, lo primero que tengo que hacer es identificar la pila donde quiero vaciar. Pues ya tengo identificada la pila y dice, para una pilita de números tenemos el método vaciar. Entonces usamos ese método. El método vaciar que está definido en la pila de números. Este es un vaciado, dice, de esta pila externa hacia la iésima pila, identificada por la posición dentro del vector. Finalmente, el vaciar, quiero vaciar en la pila I,
una pila J. O sea, dentro del conjunto, entre dos pilas, podemos hacer el vaciado. No irnos lejos, aquí mismo vamos a hacer. Identificamos la pilita. En la pila P sub I, punto, le decimos vaciar. ¿Qué quiero vaciar? Identificamos también a la pila. Entonces, la pila P sub J entra como parámetro para ser vaciado, dice en la pila I. Pero este vaciar, ¿de dónde es? Es de la pila de números. Bueno, y ya está. Son todos esos métodos, pero hay que analizar, o sea, necesito que aquí, o sea, todos analicen, observen, vean los métodos. Estamos viendo, estamos revisando uno por uno. La idea, o sea, nuevamente volviendo a nuestro esquemita, la idea es de manejar ahora los elementos, no manejar las pilas, o sea, teniendo a ese conjunto de pilas, las pilas ya están ahí establecidas, vamos manejando los elementos dentro de ellas. O sea, la idea es ir procesando sus elementos. Esa es la tarea. Ahora, a diferencia de lo que, reitero, ya hemos hecho la anterior clase, de ir manejando de forma completa los elementos. Ahora, esta tarea de sacar de toda la cola o toda la pila no se hace en esa otra estructura. En ese vector de pilas, o sea, están las estructuras dentro así definidas. Ya no se saca, sino lo que hacemos es ir controlando los elementos dentro. En este caso, por ser una pila, bueno, por el criterio pila, hay que sacar. Ahí tenemos un vector. Aquí está un vector. De aquí, el vector, ya todos conocemos que es un vector, podemos acceder a la celda. Como la celda es una pila, entonces podemos procesar esa pila, adicionando elementos, extrayendo elementos, pero para eso siempre identificar de qué pila, porque al mismo tiempo de todas no podemos hacer. Bien, a partir de ahí, solo es definir, hacer ya problemas. Ahora, bueno, enseguida vemos, bueno, hagamos un problemita antes de, un poquito para tener clara la idea. Suponiendo, a ver, vean, vamos a analizar aquí. Tengo n pilas, y van a estar cargadas. Bueno, y eso podemos hacerlo desde el programa principal, o sea, en el programa principal podemos crear una multipila. Al crear, bueno, sabemos, hemos observado que el constructor, ¿qué está haciendo? Este constructor está creando todas las pilas en esta multipila vacías. Esa es su tarea, su labor, aquí está. Ahí está el constructor de la clase pila de números, que establece, dice, pila vacía. O sea, cada celda se va a instanciar con pilas vacías. Entonces ya tenemos aquí una multipila con pilas vacías. Ahora dice, vamos a colocar elementos en las pilas de la multipila. Para eso, primero indicamos cuántas pilas queremos llenar con K, una cantidad. Vamos a llenar, dice A, y ahí tenemos el método llenar. Y le mandamos este K. Este llenar es este método, Este otro recibe dos parámetros, este recibe uno.
¿Qué hace ese valor? Nos estamos mandando un valor K, 5 por decir. Entonces aquí recibimos ese 5. Con ese valor estamos inicializando la cantidad de pilas en la multipila. O sea, la multipila va a tener ese número de pilas. Y desde 1 hasta NP vamos a empezar a colocar elementos. Para colocar elementos en cada pila hacemos lectura de un nuevo valor. Y este valor me dice cuántos elementos va a tener la pila I. Y con este método que está aquí arriba empezamos a llenar esa pilita. Entonces, al indicar a punto llenar K, vamos a llenar K pilas. Quiero ver si las pilitas se han llenado. Puedo hacer el mostrar. Pues ya hasta ahí, ya desde el programa principal ya se tiene una multipila que va a tener K pilas y hacemos el despliegue. Pero a partir de aquí, problemas. Por ejemplo, se supone que es una pila de números. Quiero saber, dice, cada pila, de cada pila, quiero saber cuántos pares hay aquí y cuántos impares. Aquí, cuántos pares y cuántos impares. De cada una, cuántos pares y cuántos impares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuestro problema ya está definido. Necesitamos cada pila de la multipila. Queremos contar pares e impares. Nada más. Eso es lo que queremos hacer. Bien, para poder contar, voy a definir un proceso. Procedimiento contar y le mando la multipila. Y ese proceso tiene que hacer esa tarea. Bien, para hacer ese conteo, dice, nos vamos a la parte, suponiendo que estos son numeritos. ¿Qué tengo que hacer para contar los pares y los impares de cada una? Entonces dice, tengo que procesar una por una las pilas. Voy a empezar desde la pila 1. Para poder procesar la pila 1, dice, tengo que sacar sus elementos, elemento por elemento. Saco el elemento y ahí verifico. Este es un numerito. Saco el numerito, verifico. ¿Es par o impar? Para ir contando pares e impares. Para eso necesitamos dos variables. Un contadorcito de pares que va a empezar en 0 y otro contadorcito de impares que va a empezar también en 0. Estos dos contadorcitos tienen que ir contando por cada una de las pilas. Estamos empezando en la pila 1. Tengo que identificar a la pila, en la pila 1, y de esa pila voy a determinar la cantidad de pares e impares. Entonces, empezamos, extraemos un elemento, verifico, ¿es par o impar? Si es par, voy a contar aquí, aumento más 1. Si fuera impar, tengo que contar aquí, dependerá de su valor. Una vez que revise y luego cuente, este elemento no lo voy a botar. Tengo que guardar en algún lado. No puedo volverlo a colocar ahí mismo. Para eso nos definimos un auxiliar y un pequeño auxiliar. Y voy a definir ese auxiliar. Este va a ser ahora mi auxiliar. Esta va a ser mi pilita auxiliar. Entonces todos los elementos que voy sacando de la pila, luego de verificar, este elemento voy a guardar aquí en el auxiliar. O sea, este auxiliar que no está dentro de las pilas de mi multipila es una pilita externa. Me va a permitir resguardar los elementos. Lo mismo. Saco el siguiente elemento, verifico, es par impar, cuento en uno de los contadores. Y luego guardo en el auxiliar.
saco el siguiente elemento, verifico, es par o impar, cuento y este elemento se guarda en el auxiliar. Ya no hay más elementos, he vaciado esta pila, es hasta vaciar. Una vez que he terminado, ya sé cuántos pares impares tiene esa pila. Los despliego. Pila 1 tiene cantidad de pares, cantidad de impares. Entonces, terminado de procesar esa pila, dice ahora vamos a vaciar. Y para eso ya tenemos un método, ahí vamos verificando. Vaciar IZ, o sea, de una pila externa podemos vaciar en una pila. Ya tenemos identificada la pila, es la pila 1 la primera vez. Entonces vaciamos usando ese método. Bien, ya hemos vaciado. Ahora nos vamos a la pila 2. En la pila 2 hacemos lo mismo. Vamos sacando el elemento, verificamos es par impar. A estos contadores hay que volver a inicializar por cada pila. Sacamos el elemento, se verifica es par impar, se cuenta y luego guardamos en este auxiliar, porque este auxiliar está vacío ya. Sacamos el otro elemento, verificamos es par impar, contamos y guardamos. Siguiente elemento, se extrae, se verifica si es par impar, se cuenta y se resguarda en el auxiliar. El último elemento se extrae, se verifica, se cuenta y se guarda en el auxiliar. Una vez que se ha terminado, ya tenemos la cantidad de pares impares. Entonces indicamos pila 2, cantidad de pares impares. Entonces ahora del auxiliar vaciamos todos los elementos. Volvemos a reponer de donde hemos sacado. Pasamos a la pila 3. Con la pila 3 hacemos lo mismo. Tenemos el auxiliar ya vacío, contadores otra vez en 0. Hay que ir sacando los elementos. Es par impar, contamos al auxiliar. 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 Pues ya se ha vaciado la pila, ya tenemos cantidad de pares, mostramos y del auxiliar volvemos a reponer. Volvemos a colocar sus elementos haciendo un vaciado. Ya está procesada la pila 3. Pasamos a la pila 4. La pila 4 lo mismo. Sacamos, verificamos, contamos al auxiliar. Extraemos, verificamos, contamos al auxiliar. Ya se ha vaciado, se despliega la pila, el número de pila y la cantidad de pares impares. Y luego volvemos a reponer, hacemos un vaciado. Pasamos a la siguiente pila. 5. Sacamos, verificamos es par impar, contamos al auxiliar. Extraemos es par impar al auxiliar. Se extrae es par impar al auxiliar. Se vacía, ya se tiene la cantidad, se muestra y vaciamos del auxiliar. Volvemos a reponer los elementos. Bueno, ya no hay más pilas porque la cantidad de pilas que teníamos era n. Una vez que se han procesado las pilas, ya tenemos el resultado. Ahí observamos, este contadorcito, está recorriendo pila por pila. Empezando desde la 1, luego va a ir a la 2, 3, 4, hasta n. El comportamiento de esta variable es un contadorcito sencillo, desde 1 hasta n. Ahora, por cada pila, vamos inicializando estos contadores, tenemos un auxiliar vacío y vamos sacando los elementos y verificando hasta vaciar. O sea, mientras esta pila no esté vacía, y para eso se tiene el método es vacía. Aquí es vacía iris. Entonces, si esa pila no está vacía, entonces seguimos sacando y seguimos procesando. Bien, entonces el problema. Hasta ahí, puntos suspensivos, todos los procesos que podamos hacer.
Y aquí voy a colocar las soluciones. Bien, vamos a recibir una multipila en el proceso contar. Necesitamos, dice, un auxiliar, pero este auxiliar no es una multipila, es una pilita. Una pilita sueltita. La pilita es una pilita de números. Ahora, dice, necesitamos procesar cada pila de la multipila. Para procesar tenemos que ir celda por celda, parece un for. Por ir desde 1 hasta la cantidad de pilas que exista en la multipila. La multipila es A. A, como sabemos cuántas pilas tiene, para eso está el método getNP. Por I desde 1 hasta el NP de la multipila, o sea, hasta la cantidad de pilas que tenga. Entonces ya tenemos este I que va a permitir ingresar a las pilas de la multipila. Ahora dice, por cada pila, bueno, se supone que con el for estamos recorriendo cada pila. Por cada pila necesitamos los contadorcitos de pares e impares. El contador de pares, el contador de impares, que van a empezar siempre en 0 por cada pila, por cada valor i, por la pila 1, por la pila 2, 3, siempre empiezan en 0. Ahora dice, cuando estoy en la pila 1, empiezo a procesar la pila 1. Tengo que ir sacando sus elementos, verificando si es par impar, contando y guardando en el auxiliar, mientras no se vacíe. Mientras la iésima pila de la multipila, mientras no esté vacía, de A, la iésima pila, y esta parte igual es importante analizar. Mientras no esté vacía la iésima pila de la multipila A, ¿qué debemos hacer? Ahí está todo lo que debemos hacer. Primero, hay que extraer el elemento. Un elemento es un numerito. Extraemos de A, de la multipila, vamos a extraer. Pero, ¿de dónde vamos a extraer? O sea, decimos eliminar. ¿De dónde? De la iésima pila. Porque estamos con este for procesando una determinada pila, la pila I. Entonces, de la pila I vamos a extraer un elemento, vamos a extraer un numerito, y vamos a verificar si ese número es par o impar. El módulo 2 es igual a 0, si es 0 es par. Entonces en CP contamos CP más por else. Vamos en el contadorcito de impar. CI es igual a CI más 1. Y ese numerito vamos a guardar en el auxiliar. El auxiliar es una pilita suelta, les decía. Por tanto, este adicional es de pila de números, no es de la multipila. Todo lo que es de la pilita de números, mire, estoy resaltando con rojito para diferenciar. Estos otros métodos, este getNP, este es vacía, eliminar, es de la multipila. En cambio, estos rojitos son de la pila de números. Como AUX es una pila de números, aquí estamos usando su método para poder adicionar en el auxiliar. Entonces, con este while estamos controlando de que la iésima pila se vacíe. Cuando se vacía, una vez que se vacíe, ya tenemos el resultado de la iésima pila. Por tanto, hacemos un print. Indicamos la pila I tiene cantidad de pares, cantidad de impares. Esto se puede adornar. Eso es en concreto. La pila I, o sea, la 1 la primera vez,
cantidad de pares, cantidad de impares. Ahí pueden colocar sus mensajitos. Luego, lo que hemos llevado al auxiliar hay que volver a reponer a la multipila. Entonces decimos A, que es la multipila, vamos a vaciar. ¿Dónde vamos a vaciar? En la misma pila I de donde hemos extraído. Le vamos a vaciar lo que hemos colocado en el auxiliar. Entonces ya con esto hacemos la reposición de los elementos que se ha llevado al auxiliar. Como el auxiliar es una pilita suelta, mandamos como parámetro para que se vacíe en esa pila. Bueno, y este es el resultado. Con el for pasamos a la segunda pila. Otra vez los contadores empiezan en 0. Mientras la segunda pila no se vacíe, vamos a sacar elementos de la segunda pila. Ahora aquí, esto es un número. Aquí yo ya estoy sobreentendiendo de que es un número. Este número. Porque es un elemento de la multipila. Y la multipila almacena en cada pila números. Lo que estoy sacando es un numerito. Bien, eso es un ejemplo. Ahora, podemos hacer otro ejemplo aquí mismo. Por ejemplo, sabemos, bueno, y esto sabemos porque sabemos que la multipila, al crearse el objeto multipila, tenía todas sus pilas vacías en las 29 celdas. Bueno, no hemos partido de la 0, hemos partido de la 1, o sea, tenemos desde la 0, desde la 1 hasta la 29. La 0 no estamos usando, o sea, los que quieren pueden usar. Ahora, fíjense, en este ejemplito estamos usando 5 pilas, pero también tenemos que entender que de las 29 pilas estamos usando solo 5 y tenemos el resto ahí atrás como pilas vacías. Ahora dice que vamos a hacer un proceso. De cada una de estas pilas le vamos a quitar un elemento. O sea, de cada pila vamos a extraer el último elemento y llevar a una nueva pila. Y esa nueva pila vamos a agregar aquí atrás. Porque sabemos que hay pilas vacías. En la siguiente, después de la n, esta va a ser la n más 1. En esta pila n más 1, sabemos que está vacía, vamos a llevar los últimos elementos de cada pila. Empezamos desde la primera pila, sacamos su último elemento y lo llevamos. Luego ya está de la primera, pasamos a la segunda. De la segunda, su último elemento vamos a llevar a la nueva pila. La tercera, su último, la cuarta y la quinta. Con los últimos elementos de cada pila vamos a crear una nueva pila. Bueno, vamos a llevar a una nueva pila y nuestra multipila ya no va a tener 5 pilas, sino va a tener 6 pilas. Por tanto, el número de pilas o la cantidad de pilas tiene que crecer. Ahora la multipila tiene 6 pilas, ya no solamente 5. Este proceso vamos a realizar. O sea, aquí. Llevar el último de cada pila, de la multipila, a una nueva pila. Este proceso se va a llamar llevar. Y este proceso de llevar tiene que hacer esa tarea. Una vez que haga esa tarea, vamos a mostrar y tenemos ya método para mostrar.
El proceso tiene que hacer la tarea y el método mostrar despliega el resultado. Bien, lo mismo. Recibimos como parámetro una multipila. Ahora no necesitamos auxiliares, no necesitamos sacar los elementos. De acuerdo a cómo se ha observado, simplemente el último se ha llevado y no hemos vaciado nada. Solo el último elemento se va llevando hacia esta nueva pila. Lo que tenemos que identificar es la nueva pila, esta, que es la siguiente a la última que tenemos en la última, en la multipila. Entonces indicamos un for desde 1 hasta a punto get np. Desde 1 hasta la última pila, o desde la primera pila hasta la última pila de la multipila. Es lo que estamos indicando. Ese for va a ir recorriendo cada pila. De cada pila vamos a sacar el último. El último es a punto eliminar y el último estamos extrayendo de la multipila su último elemento de la posición i. La primera vez es la pila 1. La siguiente vez será la pila 2. La siguiente vez, o sea, el for determina de qué pila. Pues pila 1, luego pila 2, luego pila 3, etc. Sacamos un elemento. Ese elemento dice, tenemos que llevarlo a la misma multipila, o sea, a A. Vamos a adicionar, pero ¿dónde? ¿Dónde adicionamos? Eso es lo que hay que determinar. Tenemos que adicionar, dice, en la pila siguiente al último. ¿Quién es el último? El último me determina el NP o identifica el NP, pero con otro color. Este NP me dice quién es el último o qué posición ocupa la última pila. Siguiente es más 1. Cambio. Por tanto, aquí indicamos de la multipila, ¿Vas a ir a comprar? de la última pila, bien. Este es un valor. NP, reitero, es la cantidad de pilas, pero además no solo eso, me indica quién es la última. Siguiente es más 1. Entonces todos los últimos elementos de cada pila se van a ir adicionando en esa pila. Luego de que de todas las pilas se saque el último elemento y los lleve a la siguiente pila al último, actualizamos el NP. Ya no hay NP solamente, hay más 1. Hacemos un set NP, seteamos el NP con un nuevo valor, que es el NP que tenía más 1. Entonces la multipila tiene una pilita más. La nueva pila que está después de la última. Y para eso se hace esta actualización. Bien, y así podemos ir trabajando en este caso con la multipila. Podemos hacer una cantidad de procesos aquí, pero nuevamente, siempre observando. Y aquí es el mayor problema, y esto ya estoy advirtiendo para el examen. Es el mayor problema que tienen. Cuando se les dice, tenemos esta multipila, queremos procesar, sacan toda esta pila. No sale toda la pila.
A ver, quiero saber, a ver, por ejemplo, quiero saber el mayor. Se supone que aquí tengo números, pila de números. Quiero saber cuál es el mayor de todos estos números, porque cada pila almacena números. Quiero saber el mayor de todos los números que está en todas las pilas. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahí es sacar, revisar todos los elementos. Reviso estos elementos, reviso estos, toditos tengo que revisar para encontrar y determinar el mayor de todos. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Sacar, bueno, necesito una variable my, donde voy a determinar el mayor. Una variable my para determinar el mayor. Aquí, bueno, dependerá de los valores, o sea, si son todos positivos, puede empezar en 0, pues si fueran todos negativos, tiene que empezar en un valor mínimo para encontrar el mayor. Pero suponiendo que son todos enteros, mayor en 0, y elemento por elemento voy sacando. Saco y verifico si este elemento es mayor que este. Si fuera mayor, hago el intercambio, pero este elemento no lo tengo que perder, lo voy a guardar en el auxiliar. Saco el elemento, igual, comparo con el mayor para ver si es mayor. Si fuera, intercambio. Bueno, no, reemplazo, intercambio. Y este se guarda. Procesada la pila, volvemos a reponer, o sea, hacemos un vaciado. Pues de todas las pilas vamos sacando los elementos y comparando y vamos resguardando en el auxiliar. Se compara, se guarda, se compara, se guarda. Se vacía y volvemos a vaciar. Pasamos a la siguiente pila, igual. Comparamos con my y guardamos. Comparamos con my y guardamos. Este otro se compara con my y guardamos. Ya está vacío, volvemos a reponer. Ahora estamos encontrando el mayor de todos los elementos, no solo de una. Por eso, con ese my vamos comparando todos los elementos. Entonces aquí, el mayor de todos. El mayor de toda la multiplica. Pero suponiendo que este sea una función, entonces, si es función, hacemos un frame. El mayor de la multiplica. Aquí el mayor, recibimos la multipila. Ahí podemos recibir en cualquier variable, no siempre la misma. Dada la multipila, necesitamos el auxiliar, que es una pilita suelta. Luego necesitamos my, donde vamos a encontrar el mayor. Este my va a empezar en 0. Luego empezamos a procesar cada una de las pilas. Para procesar tenemos que recorrer pila por pila. La pila 1, pila 2, 3, necesitamos un contador. Por ir desde 1 hasta la cantidad de pilas que tenga la multipila. Que en este caso tendría que ser w.getNP. Ahora, de cada pila vamos a ir sacando sus elementos. Cada i. Mientras de la multipila no esté vacía. La i es una pila. Extrae sus elementos de esa pila. Extraemos los numeritos.
y décima pila se va extrayendo los números y vamos verificando si este X es mayor que MAI. Si es un valor mayor que MAI, entonces cambiamos. MAI va a tomar ese valor. Los números, o sea que vamos extrayendo, bueno, esto a veces no olvido y nos olvidamos también, es mejor ir resguardando siempre antes. Adicionamos el numerito en el auxiliar para no olvidar. Y luego vamos comparando hasta vaciar. Una vez que ya está vacía la décima pila, o sea, porque con este while vamos a sacar todos los elementos de la pila I, mientras no esté vacía. Cuando se vacíe ya hemos revisado todos sus elementos. Y luego dice vamos a volver a reponer. En la multipila vamos a vaciar en la pila I el auxiliar. Volvemos a reponer sus elementos para no perderlos, porque hemos resguardado todo en el auxiliar. Y al final tenemos el resultado en MAI. Las diferentes comparaciones con todos los elementos, ya tenemos el resultado. Como esta es una función, devolvemos. Hacemos un return de MAI. Bueno, eso es así con numeritos. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Este ejemplo dice, tenemos una múltiple cola de vehículos. Los vehículos tienen, dice, placa, marca, color y modelo. Por ahí nos imaginamos a ese vector, dice que va a tener en cada celda colas y las colas almacenan los vehículos. Diagramita de clases. Ahora se trata de objetos. Estas colas, las colitas, guardan los elementos vehículo. Tenemos la clase vehículo, vamos a almacenar en la cola circular y esta cola circular vamos a almacenar en la multicola de vehículos. Gráficamente, bueno, para pensar y ver o imaginarnos es esto. Tenemos ahí el vector, un vector que almacena colitas circulares y dentro de las colitas circulares va a haber objetos, vehículos. Todo puede pasar, bueno, ahí tengo algunos vehículos, puede haber varios, un hito, puede no haber nada. Entonces, este es el caso. Y de igual forma, ahora se trata de objetos. Ya en el caso de las pilas eran datos. Sacábamos los datos y hacemos comparación. Ahora se trata de objetos. La implementación es la misma, o sea, que en realidad, o sea, esto, bueno, vehículo y la cola circular ya hemos visto. Esta clase, la multicola de vehículos, en estos métodos es el mismo. Esta implementación, tenemos aquí, esta parte es lo mismo. Lo único diferente son los elementos. Aquí el elemento eran numeritos, pero ahora ¿qué elementos tengo? Elementos vehículo. O sea, en realidad es este mismo código y esto, a ver, voy a copiárselos. Para ver solamente. Esta sería la multicola circular. Esa sería la multicola B. Que tendría un número de colas y tendríamos aquí colas circulares.
de vehículos y el vector C. Bueno, para no modificar, voy a mantener P poniendo. Si fuera esto P. Al final solo es nombre. Igual aquí se inicializa. Con las circulares. Tenemos el get NC, volver el número de colas. Y nuevamente, estas son solo variables, ustedes pueden definir solamente n. Eso solo es la definición del vector. Es vacía, bueno, también tenemos el método es vacía en cola circular, es llena, todo esto es lo mismo. Número de elementos también tenemos. Aquí, adicionar. Los elementos ahora que almacenamos en las colas circulares son vehículos. Entonces vamos a adicionar un elemento en la iésima cola, pero ese elemento tiene que ser un vehículo porque es ahora objeto. Al extraer, igual vamos a extraer, se supone que ya la cola circular extrae un objeto y eso es lo que retorna. Llenar, mostrar todo. Idem. Estos métodos, los que están en rojito, son los que controlan los elementos de la cola circular. Entonces, aquí no hay mucho que hacer aquí. Esta es una cola circular de vehículos. Vaciado de la cola circular y ya está. O sea, fíjense, ha sido unas 2, 3 cositas que hemos cambiado. Todo el algoritmo es el mismo. La idea sigue siendo controlar los elementos de la iésima cola para manejar y procesar esos elementos. Y ahora son problemas, o sea, los problemas en los que tenemos que ir bien. Por ejemplo, un ejemplo así para observar. Queremos clasificar, por ejemplo, aquí voy a colocar. Clasificar por colores los vehículos. Quiero clasificar, a ver. En esta cola estén de un color, aquí de otro color, por decir, por ahí están aquí rojos, amarillos, verdes, azules, etc. Solo una clasificación. Para poder clasificar, puede haber varios criterios y incluso podemos colocar restricciones, pero eso ya depende de la forma de observar. Una clasificación simple, sencilla, fácil, así, directa es lo siguiente. Se supone que aquí tengo vehículos. Y dice, una alternativa es llevar todos los vehículos a una cola. Todos. Sin excepción. Entonces defino una cola auxiliar, esta, y lo voy a vaciar, vaciado completo. Fíjense, todito lo voy a llevar a esto. De todas las colas. Ahí, bueno, ahí hay que, para este proceso, por ejemplo, hay que hacer de que esta colita o la cola circular tenga suficiente capacidad para poder hacer todo esto. Eso al definir ya he vaciado todo. Una vez que se ha vaciado todo, ahora voy a empezar a colocar aquí de un determinado color. ¿Cuál va a ser el color? El color del primero. El primero que esté. ¿Qué color es? Puedo guardarme en una variable su color del primero. Amarillo, entonces puro amarillos. Este va a entrar, saco el siguiente. ¿Es amarillo? No. Entonces los que no son de ese color me puedo guardar en otro auxiliar, o sea, este.
Los que no son de otro, los que son de otro color a ese primer color que he encontrado, hago un auxiliar. Este es del color amarillo, no. Este es del color amarillo, sí. Entonces, a la cola. Este es amarillo, no. Este es amarillo, no. Este es amarillo, sí. Se va a la cola. Este amarillo, no. Este es amarillo, tampoco no es amarillo. Este es amarillo, sí. Siguiente, es amarillo, no. Amarillo, sí. Amarillo, no. Amarillo, no. Amarillo, sí. Ya tengo todos los amarillitos en la primera cola. Entonces, esta cola ya está vacía. Todos se han ido a esta auxiliar. Vacío. Todo esto puedo vaciar. Vaciado. Aquí estoy manejando solo colas, solo colas. O sea, aquí ya no hay multicola. Al llevar los objetos, lo estamos llevando a la multicola. Este es un vaciado simple. Ahora, saco el primer vehículo. Agarro su color, me guardo su color. En este caso, azul. Bueno, todos los azules. Y este viene a la segunda cola. Es azul, no. Es azul, no. Los que no son de ese color, a la auxiliar. Los azules vienen y los que no a este. Y ya está. Vuelvo a vaciar. Todos los chicos deben estar felices por jugar con autitos. Espero. Ya me equivoco. Sacamos un vehículo, el primero, guardamos su color verde, los verdes ahora nos toca. Los que no son verdes, al auxiliar. Los verdes, a la siguiente. Está. Ya terminado, volvemos a vaciar. Sacamos un vehículo, guardamos el color y a la siguiente. Todos los que sean de ese color, vaciamos y ya no hay nada. Y fíjense lo que hemos clasificado. Hasta ahí, una vez que ya no hay nada, ya sabemos que hay solo 4 colas que van a almacenar nuestros elementos. O sea, de las N que había, de donde hemos vaciado todos los vehículos y hemos hecho una clasificación. Eso es lo que ahora representamos en código. Organizar. Vamos a recibir una multicola de vehículos Z, suponía. No necesito otro parámetro. Necesitamos 2 auxiliares. El auxiliar 1 y el auxiliar 2. Uno donde vamos a hacer el vaciado de todo. Y a partir de ahí, los que no son, vamos a llevar a esta cola y los que sí son, vamos a llevar. Y ahora es 48. Ya, vaciado. Un for miles de 1 hasta z.getMC, hasta la cantidad de colas que exista. Todos sus elementos de sus diferentes colas vamos a vaciar y llevarlos al auxiliar 1. Mientras Z no esté vacía, la 10ª cola. Los elementos vamos a llevarlos al auxiliar 1. Adicionar de Z, eliminar. Ya. Este es el vaciado. De todas las colas, empezando desde la primera cola, vamos a empezar a sacar sus elementos y toditos van a ir al auxiliar 1. Y ahí procesamos las colas.
dice un vehículo. Voy a colocar B, AUX 1, eliminar el primer vehículo para determinar su color. Como esta es una colita, el método es directo, no es una multicola. Su color, voy a guardar de get color. Me lo guardo el color de ese vehículo porque todos de ese color tengo que llevar a la multipila. Y empezamos. Perdón, aquí. Para saber a qué cola tiene que ir, vamos a empezar colocando desde la cola I. La primera cola. Este I me va a decir a qué cola tengo que llevar los de ese color. Entonces, este primer vehículo va a ir inmediatamente. En Z decimos adicionar el elemento B, B, I. Ese elemento se adiciona a la cola 1. Ese es el primer vehículo. Y ahora el resto. Mientras AUX 1 no esté vacío. Mientras no esté vacía, vamos a sacar ahora el resto de los vehículos. AUX 1. Por jugar con Nautilus. Los vehículos, verifico si son del color que estoy buscando. Los que sean de ese color hay que llevarlos a la multicola. Ese vehículo se va a adicionar en la multicola. Los que no son de ese color se van al auxiliar 2. Entonces, con este while estamos clasificando. Pero fíjense, esta es una colita. De la colita vamos sacando los vehículos, comparando y clasificamos. Y los que cumplen están yendo a la multicola. Una vez que se vacíe, o sea, ya no hay más elementos, dice del auxiliar 2 donde hemos llevado, lo vamos a volver a reponer. Hacia el auxiliar 1 hacemos un vaciado del auxiliar 2. Ahora en la multicola tenemos que pasar a la siguiente cola para llevar los vehículos del siguiente color. Vamos a estar en la cola 2 y otra vez tenemos que volver a empezar. Eso significa que aquí nuevamente vamos a volver a empezar mientras AUX 1 siga teniendo elementos. Entonces, cuando en el auxiliar de 2 a 1 hay elementos, vamos a vaciar al auxiliar 1, pasamos a la siguiente cola de la multicola y otra vez procesamos. Sacamos un vehículo, guardamos su color y todos los de ese color se van a ir a la cola ISIM. El resto no, hasta vaciar. Y cuando ya no hay elementos, así en el auxiliar no hay elementos, esto va a estar vacío, vamos a salir y hemos terminado. Ya tenemos la clasificación y lo último que falta aquí es definir la dimensión de la multicola. O sea, es z.nc. O sea, ¿cuánto es? Porque puede ser menos o puede ser más, no sabemos. Pero quien determina ahora es I. Y ya no es un contador automático, sino es un contador manualcito que va a ir controlando a las colas donde tiene que ir colocándose los elementos. Y sobre hora hemos terminado. Para esta parte, para poder entender, comprender, por favor, estoy colocando esta tarea. Bueno, esto no. Esto lo vamos a hacer, esto léanlo, véanlo, vamos a trabajar esto el lunes todavía. Esta partecita, por favor. Esto.
realicen diagramas de clase, elaboren diagramas de clase. Esto es importante y es una pregunta sí o sí en los exámenes, tienen que modelar. Entonces, aquí estoy dando problemas y modelen, realicen sus diagramas de clase para representar ya sea multipilas, multicolas. Y para este último problema, esta multicola de colas. Aquí manejamos una múltiple cola, pero dentro de cada cola hay colitas, y ahí estamos hablando de una cola de colas, o sea, el anterior tema más este tema. Y aquí hay problemitas que hay que resolver. Cualquier duda, consulta para esta parte, pueden consultar en el foro. Esta es la práctica para la siguiente semana. Este es un problema para trabajar la siguiente semana.